Bien, comenzamos el último bloque de física moderna, que es el dedicado al núcleo atómico y a las reacciones nucleares. Estas dos secciones. Vamos a empezar con el núcleo atómico. Bien, el núcleo atómico, partimos de que todo el mundo conocéis que el átomo ya fue Rutherford el que nos mostró con su famoso experimento de la lámina de oro que todos los átomos estaban formados por una parte positiva pequeña, que era el núcleo, y una corteza, que era formada por los electrones, ¿no? Admitimos que el núcleo está compuesto exclusivamente por dos partículas, los protones y los neutrones, cosa que ya conocéis de hace tiempo. Protones y neutrones. Tienen una masa similar, la masa del protón es muy parecida, un poquito más pequeña que la masa del neutrón, muy parecida a la unidad de masa atómica, y la carga, sin embargo, pues el protón es positivo y el neutrón tiene carga cero. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿son estas las últimas partículas de la materia, los protones y los neutrones y los electrones? Bueno, imagino que ya sabréis que no. Aquí tenemos un pequeño diagrama sacado de la Wikipedia en el que se presentan pues, la estructura interna de un átomo. Ojo que no está a escala, no escala. Las escalas numéricas aparecen aquí en los exponentes. Bueno, pues aquí tendríamos lo que es un átomo. Átomo. Pongo aquí lo de las distancias, lo de los tamaños, porque es interesante para hacerse una idea. Dentro del átomo está el núcleo, que tiene un tamaño del orden de 10 elevado a menos 14 metros. Las partículas que componen el núcleo, protones y neutrones, pues tienen un tamaño más o menos de la décima parte, pero resulta, y aquí es donde viene la historia, es que los protones y los neutrones tienen estructura interna. Fijaos aquí estas letras que aparecen, UD, que son los quarks. Los quarks son otras partículas que son las que forman los protones y los neutrones. Lo que ocurre es que nunca se encuentran solas, siempre se encuentran asociadas. Por eso, bueno, hablamos de partículas, pero no podemos hablar de los quarks individualmente, ¿vale? Los quarks. Bueno, pues el tamaño de los quarks es del orden de 10 elevado a menos 18 metros. Fijaos, por lo tanto, dentro de un protón y de un neutrón, la cantidad de espacio que hay. De la misma manera que entre el átomo y el núcleo teníamos 4 órdenes de magnitud de diferencia, 10.000 veces menos, dentro de un protón y un neutrón, las entidades que les dan existencia, que son los quarks, pues fijaos la cantidad de hueco que hay, ¿no? Bueno, pues esto para que tengáis una idea. Vale, los protones y los neutrones se diferencian pues en la proporción que tienen de sus partículas constituyentes, es decir, de los quarks. Bueno, esa era la primera pregunta. La segunda pregunta que nos puede surgir es ¿cómo es posible que un núcleo sea estable? Porque si tenemos protones y tenemos neutrones, está clarísimo que en el momento en que tengamos más de un protón va a haber una repulsión electrónica, repulsión eléctrica entre un protón y otro protón. Imaginaos, por ejemplo, el átomo de helio, formado por 2 protones y 2 neutrones. ¿Cómo es que esto puede ser estable? Si estos 2 protones se tienen que repeler eléctricamente, bueno, pues eso se explica porque existe una nueva tercera fuerza de la naturaleza. Tercera digo porque hemos estudiado la gravitatoria, hemos estudiado la eléctrica o electromagnética, ya sabíamos que el magnetismo era una manifestación también de la interacción eléctrica. Bueno, pues presentamos la tercera, que es la interacción nuclear, fuerza nuclear o interacción fuerte. De las 3 maneras se conoce. Es atractiva y se produce entre los nucleones, es decir, protón-protón, neutrón-neutrón y protón-protón. Por lo tanto, la existencia de los neutrones y de los protones, pues es lo que, y la interacción fuerte entre ellos es lo que da estabilidad al núcleo. Bien, sobre esta fuerza diremos poco este curso, pero trabajaremos un poquito en una sección más avanzada, en la que hablaremos de la energía nuclear y de la energía de esta interacción fuerte, que no es otra cosa que eso, la energía de esta interacción fuerte. Bueno, vamos con lo esencial. La composición de un núcleo, imagino que sabéis esta notación.
Un núcleo de un elemento puede tener distintas configuraciones. Mientras se mantenga el número de protones, estaremos hablando del mismo elemento, pero el núcleo será distinto. Entonces, normalmente hablamos de isótopos en vez de elementos, porque ahora en física nuclear, en la parte que vamos a estudiar, pues vamos a estudiar la composición del núcleo. Bueno, pues la notación del núcleo es esta: X, A, Z. Recordad lo que era A. A es el número másico, es decir, el número de protones más neutrones. Z es el número atómico, es decir, el número de protones. Y X es el nombre del elemento. Entonces, una forma de escribir un isótopo es, por ejemplo, pues yo que sé, el más sencillo que se me ocurre, helio 4. Puedo poner aquí un 2 o puedo no ponerle, porque yo sé que el helio en la tabla periódica corresponde con la posición 2, es decir, 2 protones. Este sería el isótopo 4 del helio. También se puede escribir así, helio-4. Sabemos el número atómico porque es helio, que tiene Z igual a 2. Otro, por ejemplo, pues podría ser, no sé, el litio. Pues venga, el litio 7. El litio tiene de número atómico 3, pues este sería un isótopo del litio. También se escribiría como litio 7. Otro isótopo del litio sería el litio 6 y se escribiría como litio 6. Lo interesante de esto es saber con estos números de aquí, saber cuáles son los protones y los neutrones que tiene. Este átomo de litio tiene 4 neutrones. Este átomo de litio tiene 3 neutrones. Este átomo de helio tiene 2 neutrones. Bueno, esto es sencillo. Vale. Bueno, pues resulta que si hemos hablado de que los nucleones, o sea, los núcleos son estables por la presencia de los neutrones, pregunto, ¿es posible cualquier combinación de protones y neutrones? No, no es posible. En la naturaleza no se da cualquier combinación de protones y neutrones. Existen unos criterios de estabilidad. Pues ya veremos cuáles son esos criterios. Bueno, el caso es que se descubrió que los núcleos no eran estables porque en la naturaleza existen algunos núcleos pues, que son inestables. ¿Cómo se puede saber la inestabilidad? Pues la inestabilidad se descubrió porque se descubrió la radiactividad. ¿Qué es la radioactividad? Radiactividad o radioactividad no es otra cosa que la emisión por parte de la materia de una especie de, pongo entre comillas, radiación ionizante, es decir, energía que salía dirigida en forma de rayos, entre comillas, y que ionizaba sustancias. A los gases los ionizaba, hacía saltar chispas, impresionaba las placas fotográficas. Fue descubierta por Becquerel en 1896. ¿Qué es en el fondo la radioactividad? Bueno, pues la radioactividad es la emisión de partículas por parte del núcleo. El núcleo se descompone espontáneamente, de forma aleatoria, como veremos, y emite partículas. ¿Qué partículas puede emitir? Pues las que tenga dentro. Se descubrió en su momento, sin saber siquiera cuál era la composición del núcleo, cuáles eran las características de estas emisiones. Pues se analizaba la carga, la masa, la velocidad que llevaban y se clasificaron las emisiones de un núcleo en 3, el de los núcleos, pues el torio, el radio, el uranio, elementos pesados de la tabla periódica de números atómicos grandes, con masas atómicas grandes. Bueno, pues esos son los elementos radioactivos naturales. Bueno, pues se descubrieron 3 tipos de radiaciones que tenéis que saber lo que son. Bueno, la radiación alfa os sonará de otros cursos, radiación alfa, radiación beta y finalmente radiación gamma. A ver, ¿a qué nos referimos con radiación alfa? Primero, radiación alfa son partículas cargadas positivamente y poco penetrantes. Se pueden detener con facilidad pues, con una hoja de papel o con ropa. Y en principio, pues no son demasiado peligrosas. Ojo, si no las tienes dentro del cuerpo. Si el emisor de las partículas alfa le tienes dentro del cuerpo, eso es auténtico veneno. Bueno. Venenos de los buenos, de los de los servicios secretos, de los de matar a periodistas, etcétera, etcétera. Bueno, o intoxicarte si tomas algo radiactivo.
Vamos a ver. En realidad, la emisión alfa se descubrió a posteriori, que bueno, son partículas positivas. Son esto de aquí. Esto de aquí, como veis, es un núcleo. Voy a dibujar lo que es esto. Un núcleo de helio, que tiene 2 protones, que los dibujo así, y 2 neutrones. Esto es una partícula alfa. Es lo mismo que un núcleo de helio, es decir, un átomo de helio despojado de sus 2 electrones de la corteza. Bueno, pues ocurre que hay algunas sustancias, algunos núcleos, por ejemplo el uranio 238, aquí le tenéis, que espontáneamente, de forma natural, es capaz de emitir una partícula alfa. ¿Por qué? ¿Cuándo? Pues ya lo veremos. Existe cierta probabilidad de que esto ocurra. Claro, cuando eso ocurre, simplemente contando con los dedos de las manos nos podemos dar cuenta en qué se puede convertir. Pues vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio. ¿En qué se puede convertir esto? Pues si emite una partícula alfa, ¿qué quiere decir? Que le desaparecen 2 protones y le desaparecen 2 neutrones. Pues si le desaparecen 2 protones, se va a convertir en un átomo que tiene 90 de número atómico. 92 protones tenía aquí, pues 90 aquí, 2 están en la partícula alfa. Y en vez de tener 238 de número másico, va a tener 234. ¿Quién es este? Tenemos que poner aquí el símbolo. Bueno, normalmente nos dan la tabla periódica y la tabla periódica nos dice que es el torio. Le tengo aquí apuntado. TH. Es decir, de forma natural, este núcleo con 92 protones y 238 entre protones y neutrones se ha convertido en torio. Lo mismo puedo intentar hacer con esto, ¿no? Bueno, pues torio, si se desintegra según el modo alfa, pues se va a convertir en un elemento que tiene 88 protones y 226 entre protones y neutrones. Bien, pues, ¿qué elemento es este? Bueno, pues nos vamos a la tabla periódica y aquí vemos que con 88 de número atómico tenemos al radio. Pues colocamos radio. Esta es la desintegración alfa. Bien, esto es importante. Es importante poder identificar una desintegración alfa si nos dan el producto inicial y el producto final, el núcleo inicial y el núcleo final, o al revés, sacar el final si nos dicen que hay una desintegración alfa, o sacar el original si sabemos el final y que ha sido una desintegración alfa. Es cuestión de sumar y restar y no equivocarse. Ni más ni menos. Bueno, radiación beta. Vamos a ver. Bueno, si no casi, vamos a ver. Os pongo este grafiquillo primero. Bueno, aquí están una representación de las 3 capacidades de penetración de las radiaciones. La radiación alfa para pararla, pues basta cualquier cosa menos de un poco densa. La radiación beta, que vamos a ver ahora lo que es, necesita un poquito más de apantallamiento, necesita un medio sólido con el que interactuar más potente, pues una lámina metálica, por ejemplo. Y la radiación gamma necesita o bloques de hormigón o placas metálicas plomo para protegerse de ella, ¿no? ¿Por qué son estas radiaciones tan importantes? Bueno, hay que tener cuidado con ellas. Son radiaciones que pueden afectar a la vida. No hacen daño porque una partícula alfa, por muy deprisa que vaya, yo no la voy a sentir, pero son capaces de modificar y de dañar, modificar estructuras moleculares vitales. Por ejemplo, el ADN. De ahí que haya tantísimas precauciones y sea tan peligroso, ¿vale? Las radiaciones. Bien, vamos a pasar ahora a la radiación beta, a ver qué es lo que es.